Sí. Sí, ¿no? Delgado, ¿me sigue escuchando o no? Sí, sin problemas, doctor. Sí, se escucha bien. Bien. ¿No? ¿Ya están todos tus compañeros? ¿Qué horas son? ¿O faltan todavía? Ya somos unos 25, así que Ya, no... le damos unos 5 minutos más que ya y empezamos, ¿ya? Ya, Lógica tanto natural como industrializada. Y nuevamente nos estamos refiriendo a las conservas. Bien, vamos a dar una pequeña introducción referente a las capturas mundiales. Nosotros en Perú en la década del 70 al 80, me acuerdo, está en la secundaria, y salían los titulares que nosotros éramos el primer país productor mundial de harina de pescado, ¿no? Bueno, yo... sí, delegado, te escucho. ¿No se ve diapositiva? Ya. Ya, ahorita voy a ver esta cosa. Acá es que voy a cortar esa otra conferencia ya. Ventana. ¿Esto qué es? Ahí está, pues. Compartir. Ya vamos a ver. Ahora sí creo que se va a poder ver. Ya, chicos, ahora. no, doctor, ya no se ve. Se compartió. ¿No se ve? No se ve, doctor. ¿Qué pasa acá? Que no se vea. Así estoy compartiendo. Ah, se va. A ver acá. Está. Ya, ahora. Ya, ahora sí, doctor, ahora sí. ¿Perdón? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Se ve? ¿Y Sí, me sí, escuchas bien o muy bajito? No, se le escucha bien, se le escucha bien. Ya, se ve la diapositiva entonces, ¿no? También. ¿Se ve? Habla un poquito más fuerte porque te escucho bien bajo. Sí, doctor, sí se escucha bien, sí se escucha bien. Ya, entonces bien, vamos a ver sobre lo que es inspección y control de calidad de productos biológicos. Bien, con eso. En este caso, la clase se refiere a todos los recursos que nos brinda la naturaleza, ¿no? Tanto en el mar, ríos y lagos, ¿ya? Bien, tanto al estado natural, ¿no? Y luego industrializado normalmente termina como conserva. Bien, en la década del 70 al 80, nuestro país fue el primer país productor mundial de harina de pescado, ¿no? Entonces, salíamos en los titulares. Entonces, bueno, pues, yo era un estudiante secundario y eso me alegraba bastante, ¿no? Y ya en la década del 88, entonces ya va bajando esta producción y normalmente la captura se estabiliza a un promedio de 100 millones de toneladas métricas al año, ¿no? Miren cuántos de esos años hasta ahora se sigue explotando los recursos biológicos, ¿no? Y recordemos pues, que la población está en continuo incremento, ¿no? Y, y la disponibilidad per cápita anual va a variar, ¿no? Va a variar dependiendo pues de los artes y aparejas de pesca que se realicen en cada país que tenga soberanía. En el caso nuestro, tenemos soberanía sobre las 12 millas, ¿no? Bueno, ese es perro sobre las 200 millas, perro, no como otros países que solamente tienen 12 millas, ¿no? Entonces, eso es un gran logro que se logró de los políticos anteriores, que bueno, y fue toda una lucha, ¿no? De diplomática y de negociación, y hasta ahora nosotros tenemos soberanía sobre las 200 millas, a partir del cual ya
son aguas internacionales, ¿no? Bien. Entonces, dentro de esas 200 millas es la que nosotros podemos aprovechar los recursos hidrobiológicos que nos da en este caso el mar, ¿no? A diferencia de la agricultura, en el mar nadie abona, nadie invierte. Lo único que se hace es proteger a través de... Ahora se te protege en épocas de veda, para darle una oportunidad a los cardúmenes de que se puedan, cuando están en el periodo de fresa o reproducción, simplemente entra a la veda y es una manera de protegerlos para no extinguir las especies, ¿ya? Bien. Como en toda actividad humana, siempre se ha estimado una cantidad de pérdidas que llegan hasta el 25% de la captura total promedio. Esperamos que estas cifras de pérdidas vayan disminuyendo en los años que vengan cuando se mejore los artos y aparejos de pesca, ¿no? Entonces, toda esta pérdida post captura de peces se da debido a que cuando uno captura, los peces ahí vienen de todo, entonces hay bastante descarte, ¿no? Por ejemplo, si a uno les interesa la anchoveta nada más, los demás lo descartan, ¿no? Hay pérdidas debido al deterioro también porque los peces se deterioran rápidamente, no son como otras especies de animales mayores. Estas capturas, pues las pérdidas pueden llegar hasta el 25% de las capturas, se pierden, ¿no? Así es. Entonces, una mejor utilización, ¿no?, de estos recursos hidrobiológicos no va a permitir, pues, que haya una erosión de estas enormes pérdidas. Entonces, esto va a permitir que se mejore la calidad, la preservación del pescado, ¿no?, y sus productos pesqueros, y, por supuesto, también generar el valor agregado a muchas especies subutilizadas y de escaso valor comercial. Hace muchos años nadie consumía anchovetas, solamente eran para los animales. Hoy día, pues, ya las anchovetitas se enlatan, ¿no?, lo que nosotros conocemos con el nombre de anchoa, ¿no? Bien. Entonces, el pescado y su producto pesquero, pues, son nutritivos, saludables, ¿no?, en comparación con otras fuentes de alimentos, ¿no? Y no se requiere hacer una gran inversión para que haya una abundante biomasa. La única forma de preservarlos es a través de las vedas, ¿no? Y constituye una fuente importante, pues, de alimentos y de su medio de subsistencia para muchas sociedades que tienen acceso al mar, ¿no? No como otras sociedades, como otros países que no tienen acceso al mar, sea Pacífico, al Índico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que tener en consideración que ciertos productos no se manipulan y elaboran correctamente, simplemente se puede correr riesgos, ¿ya?, porque su perecibilidad es bien alta. Entonces, dentro de este contexto, hay que entender bien lo que es la inocuidad de los alimentos y ver cómo nosotros podemos manejar mejor y evitar, pues, que estos productos biológicos sean vectores de alguna enfermedad transmitida, pues, por pescados y mariscos. Entonces, la contaminación ha sido gradual a través de los años, ¿no? El Océano Pacífico, todos los océanos del mundo, no es igual a lo que era 30, 40 o 100 años atrás. Entonces, a mayor industrialización, por supuesto, hay mayor contaminación, ¿no? Y muy poco se ha hecho en este caso, solamente si tomáramos el tratamiento de las aguas servidas, ¿no?, de todas las grandes ciudades y que desembocan en el océano. En otros países sí se ha invertido bastante en ese aspecto, pero en el caso nuestro no. Entonces eso, pues, ha permitido, pues, que haya una proliferación de bacterias, virus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recordemos, pues, que la concentración del agua de mar es de 9 por 1000, ¿no? Entonces tenemos 9 gramos por litro, es el promedio. Entonces, esta solución impide, pues, que actúa como un conservante natural y hay una degradación de todas las formas de vía bacteriana. Ya. Hay una serie de reportes sobre enfermedades transmitidas por productos biológicos. En el año 88, China se reportó 300.000 personas que contrajeron hepatitis A, ¿no?, por consumir almejas, ¿no? En otros países europeos también se reportaron en el año 2004 una serie de casos de gastroenteritis.
Y el año 1999 aproximadamente 200 personas contrajeron también hepatitis A en España, ¿no? Recuerde que en nuestro país exportamos almejas congeladas, sobre todo estas almejas eran procedentes de Perú. Entonces, estas materias primas, pues llámese pescados o mariscos, pueden contener también altos niveles de contaminantes industriales, como metales pesados, bifenilos, policlorados, etc. Y recordemos que nuestro mar, nuestro océano, tiene todavía, y nuestros peces, su producto tiene los niveles de mercurio más bajos del mundo, a pesar de la contaminación existente actualmente. Bien. De manera general, recordemos que hay varios pescas, la pesca artesanal, ¿no? Y la gran pesca de altura, que se llama eso. Entonces, los pescadores artesanales pues, son los que pescan ante las 5 o 6 millas, ¿no? No llegan ni a las 12 millas, ¿no? Porque esas embarcaciones no están para soportar los cambios de olaje y las corrientes marinas que se dan en el océano, ¿no? Entonces pescan hacia a la orilla de las costas y su captura que realizan de esas peces mayormente son peces pelágicos, ¿no? Que viven sobre la superficie o a mediana profundidad, y eso se comercializa durante las 24 horas, ¿ya? Bien. Bien, vamos a ver estos dos términos, ¿no? Que es control de calidad y aseguramiento de la calidad. Recordemos que el control de calidad es una función administrativa y que se va a ejercer a través de los operativos. Entonces, ¿qué es el personal operativo? El técnico, ¿no? El que analiza, ¿no? El ingeniero. Recuerden que hay profesionales de la planificación y profesionales operativos. Los profesionales de la planificación, pues, los economistas, ¿no? Los administradores. Entonces, el control de calidad es una función administrativa. Hoy se habla de un plan de calidad, planificación de la calidad, que ustedes ya lo van a ver en otra sesión con otro profesor. ¿Ya? Entonces, hay que tener una idea clara de lo que es el control de calidad, y este se desarrolla casi a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día, pues, conforme el tiempo fue evolucionando, ¿no? Y hoy día hablamos del concepto de calidad total, ¿no? Entonces, para tener una idea de lo que es el control de calidad, pues son técnicas y actividades de carácter operativo, ¿no? Y que se utilizan pues para satisfacer los requisitos para la calidad. Eso ya está normado, ¿no? Hoy hay normas internacionales, antes solamente había normas nacionales, y cada norma, si es una norma nacional, rige dentro de su territorio. Si es una norma internacional y si hay países que han adoptado esa norma, necesariamente tienen que tomarlo como referencia, sobre todo si quieren exportar su producto, ¿no? Entonces, hay que entender pues que el control de calidad es una función táctica, ¿no? O estratégica. ¿Para qué cosas? Para llevar a cabo los programas establecidos por el aseguramiento de la calidad. Entonces, el control de calidad generalmente es comparado con la inspección. Entonces, yo le dije que ¿qué es lo que hace? Que cuando uno hace un control, lo primero con qué empieza, inspecciona, ¿no? Mira, observa, ¿no? Es bastante subjetivo, pero por ahí se empieza. Igual que no en alimentos no hay semiología como en medicina, que es semiología clínica, pero bueno, ya con el tiempo se escribirá sobre qué es semiología alimentaria, pero ahora lo conocemos con el nombre de inspección, ¿no? Si en medicina vimos signos, síntomas, en alimentos que vemos los caracteres físicos organolépticos de determinada materia prima, sea de origen animal o de origen vegetal, ¿ya? Entonces, a través de la inspección nosotros medimos, ¿no? Podemos medir todas las formas de aseguramiento. ¿Qué es aseguramiento? Aseguramiento es algo gradual a lo que nosotros pretendemos llegar, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, el control de calidad significa que cosa regular en función a un estándar. Un estándar se hace en base a acuerdos, ¿ya? Parámetros, normas, límites, ¿no? Que nos dice lo mínimo y lo máximo que se establece para un determinado producto. En este caso sería para los pescados, ¿no? Entonces, el control legal es una herramienta para que el trabajador de producción, o sea, el operativo, le ayude a operar en la línea de acuerdo con parámetros predeterminados. Uno establece parámetros, ¿no? Se da la captura de pez, inmediatamente tengo que enfriar, a qué temperatura debe estar, voy a escamar, voy a viscerar, ver en la línea de producción, eso se refiere.
parámetros predeterminados para un nivel dado de calidad. Entonces, eso me va a permitir cumplir con un estándar predeterminado, ¿ya? Entonces, lo que hablamos, aseguramiento, ¿no? Es algo que nosotros vamos a alcanzar, por eso es gradual, es un conjunto de actividades planificadas y sistematizadas, ¿no? Aplicadas dentro del sistema de la calidad. Entonces, el sistema es una organización. Cuando hablamos de sistemas, en este caso, el sistema de calidad es lo que el hombre ha diseñado, ¿no? En este caso, el sistema de calidad ha sido diseñado dentro de una organización, pues una empresa pesquera, cualquier empresa de alimentos. Entonces, es el área, departamento. Bueno, si es departamento, sección, algo bien pequeñito, ¿no? Sección puede ser, luego puede ser departamento, luego puede ser el área de control de calidad. Entonces, ya áreas más grandes ya tienen un responsable, que es el gerente de control de calidad, que es el que diseña las políticas, planifica la calidad y ejecuta, y a través de los operarios pone en práctica el plan de calidad. Y él solamente se limita a lo que es la gestión. Así es. Bien. Eso se refiere cuando hablamos del sistema de calidad, y que, por supuesto, son necesarios para proporcionar la confianza adecuada y que un producto o servicio satisfaga determinados requisitos establecidos para la calidad, ¿no? Por eso se dice que el aseguramiento de calidad es una función estratégica de gestión, ¿ya? Y que lo que le está diciendo, que establece políticas, adapta programas para satisfacer los objetivos establecidos, y esto pues permite proporcionar confianza y que estas medidas se estén aplicando y que nos va a permitir que nuestros bienes o servicios se ofrezcan las mejores condiciones. Bien, entonces, bajo estos conceptos básicos de control de calidad y aseguramiento de la calidad, vamos a dar una pequeña definición de lo que es producto biológico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un producto biológico? Son recursos acuáticos, ¿no? Mar, lagos, ríos, ¿no? Explotables y que integran la fauna, ¿no? Que generosamente la naturaleza nos ofrece en el océano, en los ríos, en los lagos, ¿no? Y por supuesto que estos productos sean declarados aptos para el consumo humano. Estos recursos pueden ser peces, ¿no? De agua dulce o de agua salada, moluscos, crustáceos, cetáceos, ¿no? Batracios, las ranas, ¿no? Quelonios, tortuga, al estado fresco o conservado, seco, salado, ahumado, semiconserva, ¿no? Eso se refiere cuando hablamos de productos biológicos, materia prima para obtener algo, ¿no? Luego vamos a este concepto de pescado fresco, que siempre hablamos de carne fresca, pescado fresco, fruta fresca, verduras. Entonces, en este caso, este concepto es manejado desde antaño, ¿no? Parece una definición que sería desde años atrás, cuando los métodos de conservación no estaban muy desarrollados y la mayoría de los alimentos se consumían dentro de las 24 horas. La refrigeración era muy escasa, ¿no? Pero, y este concepto que hace. Hasta ahora siempre dicen, he visto muchas bases y contratos, dicen, las carnes, los alimentos deberán ser preferentemente frescos, o sea, de cosecha reciente, que se pueden consumir dentro de las 24 horas, pero en una vida moderna es imposible, ¿no? Pues además se consume pues, refrigerados o congelados, ¿no? Entonces, pero de todas maneras entendamos el concepto de lo que es fresco y deben tener los peces. Son peces que, en este caso los peces, son peces que han sido pescados y comercializados dentro de las 24 horas, ¿ya? Por supuesto en las mejores condiciones, ¿no? Y que no hayan sufrido ninguna operación para conservarlos y se mantengan integrados. Entonces, recuerden pues, que la alteración de cualquier ser vivo es post-mortem. Y una vez que el pescado ha sido capturado, murió el pescadito y ahí empieza su deterioro y vamos a ver qué bacterias se forman y que alteran el pescado. Esa alteración es rápida, es muy dependiente del manejo de las temperaturas, ¿ya? Bien. Entonces, en las pescaderías, lugares de 20 medios de transporte se deben conservar en heladeras o hielo en escarcha, ¿no? Y con recipientes en hielo. Y que mantenga pues la característica de frescura, en este caso, del pescado. Bien, clasificación de los peces. Hay diversas formas de clasificar, para clasificar los peces, ¿no? Desde el grupo científico al cual pertenecen, por sus características biológicas, otra por las características tecnológicas y
Vamos a ver unos ejemplos de algunas especies, porque es enorme, ¿no? Ejemplo, ¿no? a los ciclóstomos, ¿no? ¿Qué peces pertenecen a los ciclóstomos? Son peces que no tienen mandíbulas, ¿no? Aquí tenemos las lámperas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las anguilas, tiburones, rayas, la mantarraya, ¿no? Ellos son los ciclóstomos. Luego tenemos a los corondictios, ¿no? Son peces cartilaginosos. En vez de tejido óseo tienen cartílago, ¿no? Tienen alto contenido de urea en el músculo, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos a los teleosteos o peces óseos, ¿no? Son peces pelágicos, viven sobre la superficie o no muy poca, no viven a gran profundidad, ¿no? Son peces que tienen esta característica tienen bastante grasa. Recuerden que los peces tienen, cuando hablamos limpio, los peces tienen aceite, no grasa, ¿no? Y mucho tiene que ver eso la temperatura del hábitat. La temperatura promedio del agua más de 5 grados centígrados, ¿no? Así es. En comparación con los peces de lagos o de ríos, sobre todo si se trata de la selva, ¿no? Es cosa distinta. Entonces vemos acá algunos ejemplos como el arenque, la caballa, la sardina, el atún, el jurel, etc. Son especies muy comunes que nosotros los peruanos los conocemos. Y luego tenemos los peces demersales, ¿no? Estos peces sí viven en, ¿cómo se llama? En el fondo, ya, por debajo de 300 metros, ¿no? Prácticamente son peces que no hacen mucha actividad, entonces pues lo conocen como peces de color blanco, de carne blanca, ¿no? Entonces acá tenemos el bacalao, la glefino, la merluza, el mero, la cherma, el lenguado también puede ser. Entonces esos son peces de morfo. Entonces hay diversas formas de clasificación a los peces, ¿ya? Desde el nombre del grupo científico, ¿no? Hasta otro tipo de clasificación. Bueno, entonces los peces tienen color oscuro cuando viven a mayor profundidad, ¿no? O los pelágicos porque siempre hacen bastante actividad, ¿no? Paran nadando casi todo el día de manera continua, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la trucha o el salmón, ¿no? Esa coloración del músculo que es media color naranja se debe a ese pigmento, que es la astaxantina, ¿ya? Y que se utiliza pues como preventivo para el manejo de las cataratas, ¿no? Así, preventivo, no tratamiento, ¿no? Prevención, así. Bien, hay otra clasificación también de los peces de acuerdo a la forma, el hábitat y a su contenido graso, ¿ya? Bien, ¿Delgado se fue la señal o se está viendo? A ver. Delegado. Uy. Sí, aquí estoy, doctor. A ver. O sea, sí se sigue viendo. Sí, no. A ver, creo que no me está. ¿Ah? Doctor, ¿me escucha? Bien. Doctor. A ver, voy a ver acá. Sí, está con audio, sí. Doctor, ¿me escucha? A ver. ¿Aló? ¿Al delegado ves o escuchas? Uy, creo que no me está viendo ni me está escuchando. Sí se veía, profesor. ¿Sí se ve? Sí, profesor, sí se Ahorita ve. ya no, ya dejó de compartir. Cualquier cosa, si no me llamas al teléfono o me mandas un WhatsApp, ¿ya? Entonces seguimos con la otra Profe, ya clasificación, dejó de de acuerdo a la compartir. forma, ¿no? Al hábitat y al contenido de grasa. Ya fue, Entonces, le voy a de llamar. acuerdo a la forma puede ser peces planos, peces redondos, de acuerdo al hábitat si son bentónicos, pelágicos, o si son peces de aguas continentales, ¿no? O si son diacrómicos, y por el contenido graso, peces blancos y peces azules, ¿ya? A ver. Sí, delegado, te escucho. Ah, ya. Es que ya voy a ver. Un ratito. Voy a tener que cortar el otro.
¿Cómo hago esto? Pero tampoco hasta una mi asistencia. Un ratito. Voy a abrirlo. Aquí está el link. Aquí está. Un ratito. Esto voy a llenar esta vaina. Y no puedo acceder. Cabrera. Acceder. ¿Qué es acá? Denunciamos. Total. ¿Sabes qué? Voy a tener que cortar esto. No hay otra manera. No hay link. Ya hay formulario de existencia, dice aquí, pero no me sale. Ah, ya. ¿Qué será? No puedo. Sí se puede entrar al link, pero ¿cuál es el? Chino Caber, entra acá para poder llenar mi existencia si quieres desde tu celular. Voy a cerrar un poco mejor el de mis alumnos y vuelvo a entrar. Chicos, por cierto, ya que están aquí, probablemente haya clase el sábado, así que, bueno, ya lo comentaré pasado mañana, pues.
Y ahora sí creo. A ver, a ver. A ver, aquí. Ya sí. Vamos a ver. Ahí creo que se va a ver. Pero ahora, estoy sin volumen. No ve ese volumen. Sí se ve, doctor. Chicos, ¿ahora me ven? Dejó de compartir, dejó de compartir. No, ¿no se ve la diapositiva? Sí, ya no se ve, ya no se ve. Ay, caracho, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya está. Ventana. Ahí está. Estoy compartiendo. No me obedece ahora. Doctor, ahora sí se ve. ¿Se ve? Ah, ya. Sí, se ve, se Yo ve. te escucho bajito, pero no sé si ustedes me escuchan bien. Doctor, ha vuelto, ha dejado de ¿Perdón? compartir. Ha dejado de compartir, ha dejado de compartir. ¿Ya no se ve nada? No, se ve por unos segundos y de ahí... Es que a ti te escucho bien bajito, ¿Ah, sí? pero no me obedece. No obedece el volumen. Mateo, sino que te pase el archivo y tú lo compartes, tú lo presentas. No ve- Ya, voy a también es una cerrar porque el volumen no me obedece. Un ratito, ya voy a salir y entrar de nuevo. Creo que es lo mejor. Ahora ya se colgó ya. Ay.
A ver. Y cancelar. Lo que pasa es que creo que acá se le error. WhatsApp. Ya, ajá. Ventana. Pero yo quiero proyectar esto que está acá. Y no sales. Y eso no es lo que yo quiero. Doctor, ¿me escucha? Bueno, yo no le escucho. ¿Por qué dejó de compartir? Voy a dejar esto. Ya te veo tu mismo. A ver. Ventana. No me sale lo que quiero presentar. Tu WhatsApp, no te abierto tu WhatsApp. Está abierto mi WhatsApp. Sí, pero de ahí no lo puedes. ¿De dónde? No es de tu correo. ¿Cuál? No, tu WhatsApp. Tu WhatsApp web que está abierto. No tienes el archivo. Claro que el WhatsApp está acá. El archivo. ¿El archivo? Sí. Estoy presentando acá esto y acá. Esto. Esto que.
Claro, Pero ese archivo está en tu WhatsApp o en tu computadora. no es mi computadora. Entonces, compartir pantalla y poner. Pero eso es lo que estoy haciendo. Mi WhatsApp no tiene. Mi WhatsApp es para entrar al link nada más. Ahí puede ser que el archivo tenés en tu WhatsApp. No, ahí no tengo mi WhatsApp. ¿Lo puedo mandar a mi WhatsApp? También puedo mandar tu WhatsApp. A ver, y ahí lo abro. Ahí lo. A ver. Ahora voy a mandar esto. No, para mi WhatsApp tengo que subirlo, ¿no? Sí, tengo que subir acá. Sí, entra a tu WhatsApp. Sí, ya está mi WhatsApp documento. A ver. Sí. Ahí está. Ay, carajo. Aquí está. Contarle que la clase de nutrición está. Es biológico, sí, ya está. Ya está. Está cargando. Pero ahora compartir pantalla y lo tu WhatsApp. ¿De acá? Se puede compartir pantalla en el mismo con documentos. Se ve, pero eso quiero hacer. Primero no se ve el archivo, primero se pone compartir pantalla, después ya se lo puede. No, pero no, igualito es. Ahora no me sale compartir pantalla. Puta madre. Y acá será. Aquí ya está. ¿Listo? Estamos, chicos, a ver. Ahí vamos a ver. No sale la clase, pues. Y el WhatsApp me se llena ahí para compartir. Nada. ¿Para cuál lo utilizo acá? Apache Web. ¿No? ¿Cuál lo utilizo esto? En WhatsApp, el archivo ya está en tu WhatsApp. El WhatsApp me enseña. Ahí no voy a poner eso. O utilizo el correo, creo que. Mensaje, no sé, la verdad que no sé cuál usar. En WhatsApp, porque el archivo no tiene en tu WhatsApp, ya está en tu WhatsApp el archivo. Sí, pero no Ahí sabe. no sale un archivo en WhatsApp. Ahí te vas a poner. No sabe esto también. Para mí creo que es esto. O esto.
Yo quiero compartir. No me sale lo que quiero presentar. Le voy a decir que lo presente. Aló. Aló, Delgado, te envía tu WhatsApp, a ver si tú lo puedes presentar, porque acá no... Sí, ya lo descargué. A ver, presente. Ya. Usted me avisa para pasar diapositiva. Ya está bien, preséntalo nada más. Listo. Ya, preséntalo más Delgado, a ver. Creo que ahí nos habíamos quedado, ¿no? Dale pantalla completa, a ver. Doctor, ahí se ve, sí se ve, ¿no? Sí, pero dale pantalla completa. Ya usted me avisa. Ahí lo veo. Sí, ahí se ve. Ajá, ahí está bien. Ahí sí se ve pantalla completa. Bien, entonces, ya habíamos visto que hay diversas formas para clasificar los pescados. En este caso estábamos viendo desde la forma, ¿no? La forma, plano, redondo, del hábitat a donde vive, si son peces bentónicos, pelágicos o viven en aguas continentales. Y la otra clasificación es por el contenido de grasa que tienen, ¿no? Así, y a la siguiente. Bueno, ahí tenemos bueno, ese es para una anatomía básica del pez, ¿no? Para identificar la aleta dorsal, el opérculo, ¿no? El ojo, ¿no? Su aleta pectoral, la aleta pélvica, su aleta anal y la aleta caudal, que es la que da fuerza para nadar cuando uno se coloca una aleta en los pies. La siguiente es el esqueleto, ¿no? Este sería un osteocito, un pez osteoso. ¿Por qué? Porque tiene hueso, espinas, más bien. En los peces no se dice hueso, se dice espinas. La siguiente. Bueno, eso, el corte del filete, ¿no? Y el corte transversal del paquete muscular, que sería los medallones, ¿no? Medallones de pescado. La siguiente. Bueno, su sistema circulatorio es bien simple, ¿no? Su aorta ventral, su aorta dorsal y su vena dorsal. La siguiente. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que nos interesa, la inspección bromatológica del pescado, ¿ya? La siguiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la inspección? ¿No? O sea, de lo que miramos o observamos, ¿no? El primero de ellos es diferenciar especies. Uno tiene que conocer las diferentes especies de peces que hay, ¿no? Si es un pejerrey, bueno, todos conocemos el pejerrey, ¿no? Una lorna, una caballa, un mismis, bueno, es enorme ¿cómo se llama
Cuando están enteros, vivos no, digamos, lo podemos identificar, ¿no? Este es pejerrey de lornita, este es cachema, este es suco, este es congrio, esto es pintadí, etcétera, ¿no? Pero cuando ya están fileteados o cortados, hace bien difícil. Entonces, o sea, la diferenciación de especies se ve cuando los peces se están comercializando, ¿no? Normalmente en las pescaderías. Bien, pues con la finalidad de evitar fraudes, la venta y, por supuesto, señalar las calidades comerciales. Lo otro nos va a permitir el reconocimiento zoológico, ¿no? Observamos la cabeza, el tronco, la cola del pescadito, las aletas, y para evaluar si se trata o no de peces comestibles, ¿ya? Porque hay peces también que son tóxicos, peces que no se consumen para los humanos. Luego tenemos ejemplo, el reconocimiento zoológico ¿qué pez estamos reconociendo? Si se trata de un agnato, ¿no? O si se trata de un condrictio. Bueno, si es un agnato tenemos caciclóstomo de cuerpo anguiliforme, ¿no? Esqueleto cartilaginoso, y el ejemplar más conocido de esto es la lámpera marina. Eso se ve mucho en el norte, ¿no? Piura, Trujillo, esas zonas se capturan lámparas. Luego tenemos los condrictios o las morrangios, ¿no? Son vertebrados acuáticos de esqueleto cartilaginoso. Aquí tenemos pues tiburones, rayas, mantarrayas, todos los alocéfalos, ¿no? Y luego tenemos los osteocitos, ¿no? Vertebrados acuáticos óseos, ¿no? A que no le llamamos hueso, le decimos espina, pero ustedes ven, por ejemplo, las vértebras de una ballena son enormes, ¿no? Yo tengo unos huesos que los tengo en mi casa de colección, hasta ahora ahí los tengo. Entonces, yo los recogí en una playa, ¿no? Pero son de enormes vértebras, de casi 80 centímetros más o menos, ¿no? Fuera de las alas vertebrales. Bien. Entonces, hay vertebrados acuáticos, ¿no? Los osteocitos, por lo que le están manifestando, son vertebrados acuáticos óseos con muy poco cartílago, ¿no? Bien. Luego tenemos pues también por osteocitos pequeños como la trucha, la corvina, ¿no? El bonito, es especies más comunes que encontramos en la merluza, la sardina. Entonces, eso significa reconocimiento zoológico. ¿Qué cosa es, no? Si es un pejerrey, si es una lornita, es un lengua, etc. Y luego viene el reconocimiento sanitario, ¿ya? Entonces, el tercer objetivo de la inspección bromatológica. Primero diferenciamos especies, hacemos el reconocimiento zoológico de qué especie es, y luego vemos el tercer aspecto, reconocimiento sanitario. Ahí vemos si en este caso los pescados que se están comercializando tienen algún signo de alteración, ¿no? Vamos a ver los ojos, el abdomen, si hay flotabilidad, no hay flotabilidad, si desprende un olor amoniacal, etc. Podemos hacer algunas pruebas de laboratorio rápidas, ¿no? Por supuesto, y poder tener un criterio si se trata de un alimento normal, un alimento que está alterado o está en proceso de alteración. La siguiente. Bueno, aquí tenemos el reconocimiento zoológico, ¿no? Vamos a una pescadería o un mercado y vemos primero qué es lo que tiene en su almacén, ¿no? Si es un agnato, en este caso la lámpara, puede ser una lámpara, ¿no? Muy poco vemos eso que se comercia en los mercados, pero eso se consume, ¿ya? La siguiente es un agnato. Luego lo tenemos los condrictios, ¿no? El tiburón, la raya. Esa foto que ustedes ven en la parte inferior es real. Fue un accidente que sucedió en mar abierto, ¿no? La siguiente. Bueno, el reconocimiento zoológico, ¿no? Si es un pez cartilaginoso o cómo se llama o es un osteocito. Entonces, hablamos de osteocito, pues en pescados hablamos de espina, ¿no? En la parte inferior tenemos una trucha, ¿no? Y su esqueleto. La siguiente. Bueno, reconocimiento sanitario, ¿ya? Así es. Bien, entonces, ahí vemos, ¿qué hacemos en el reconocimiento? Regresa atrás un ratito. O sea, ¿cuáles son las características de un pescado fresco? Vemos el aspecto externo, ¿no? Su consistencia, ¿no? El reconocimiento de la piel, entonces su consistencia debe ser resistente al tacto, ¿no? Si la piel tiene que ser brillante, las branquias tienen que estar de color rojo, el ojo tiene que ser brillante, no seco ni hundido.
y el olor pues a característica a brisa marina, ¿no? Y cuando eso ya está alterado, hay cambios en la consistencia y autólisis, hay una coloración anormal, ¿no? Pues es subida de rojo, ¿no? Y un olor extraño que generalmente es al amoníaco, ¿no? ¿Qué se ve en el pescado alterado? Ya la rigidez muscular, la putrefacción, ¿no? Y se puede hacer pues las pruebas de laboratorio, desde una determinación ácido básico, ¿no? Hasta pruebas cromáticas, hacer un examen bacteriológico y finalmente uno da un dictamen, ¿no? Entonces, tengo que hacer reconocimiento sanitario igual que la inspección ante-mortem. Claro, en animales en mayores se llama examen ante y post-mortem, pero en este caso en los recursos biológicos se hace un reconocimiento sanitario a través de la inspección. ¿Ya? La siguiente. Bueno, calidad sanitaria de pescados y mariscos. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, ahí lo que le estaba manifestando. ¿Qué características de un pescado fresco, no? El ojo tiene que ser brillante, eso es lo que ustedes vamos a ver cuando van a llevar las muestras al laboratorio o no vamos a visitar al terminal pesquero, ¿no? Las agallas, nosotros levantamos esta parte y tienen que estar rojas brillantes, no de un color rojo oscuro ni blanquecinas, ¿no? La carne tiene que ser, o sea, aquí no, uno agarramos el pez, no debe dejar la huella hundida del dedo, ¿no? Escama brillante, entonces son características de un pescado fresco. La siguiente, bueno, igualito lo que estaba hablando, ¿no? El aspecto general, los ojos, la carne y las vísceras por ningún motivo deben estar rotas. O sea, por el orificio anal no debe estar eliminando contenido visceral, ¿no? Así es. Lo que le estaba hablando, el de los ojos, de la carne, ¿no? Y el aspecto pues, del pescado fresco. Y aquí, en este caso, toda la característica que tiene un pescado alterado, ¿ya? Entonces, pescado fresco, limpio y brillante, suave al tacto, piel húmeda, el color brillante, sin colores extraños, olor agradable a mar, ¿no? Limpio, los ojos limpio, brillante, húmedo, pupila salida, y en humano no es isocórica, ¿no? De color negro, la carne firme y elástica, enganchar, claro, ¿no? A la espina, si uno tira, no se debe desgarrar, si no hay área autólica, ¿no? Sangre roja a lo largo de la espina, dorsal, etc., ¿no? Y las vísceras íntegras, separadas, sin olor amoníaco. La siguiente. Bueno, signo clínico igualito lo que estaba manifestando, el pescado fresco y el pescado alterado, ¿ya? La siguiente sería... Acá antes de cambiar, acá hay una prueba bien importante. Esta es la prueba de inmersión, ¿no? Con el pescado fresco, eso vamos a ver en el laboratorio, vamos a colocar el pescado dentro de un recipiente, ¿no? Y eso se tiene que hundir, ¿ya? Y se va al fondo. Porque si el pescado flota, es que ya en el abdomen está hinchado, se liberó gases y eso va a flotar como una pelota encima del lago, ¿ya? Así, entonces, todo lo que le estábamos hablando sobre el pescado fresco, y esa es la parte, tal vez la forma de inspección más rápida que hacer la prueba de inmersión en agua. Si flota, ese pescado ya está alterado. Así es. La siguiente. Bien, esta es la formación de histamina. Bueno, el pescado tiene una serie de ventajas de fácil digestión, muy buena fuente nutritiva, pero acá hay un inconveniente, y a veces muy poco se le da la importancia a esto, ¿no? Y recuerden que el pescado tiene todos los aminoácidos esenciales y uno de ellos es la histidina. Entonces, esta histidina, ¿no? Se forma, ¿no? Post-muerte del pescado, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que las bacterias que normalmente hay en la piel, en las agallas, o dependiendo del grado de contaminación donde se captura el pescado, esas bacterias empiezan a degradar este aminoácido, ¿no? Descarboxilan este grupo CO y luego se transforma la histidina, se transforma en histamina. Y eso, por recuerdo, cuando el pez está vivo, este control de la histamina le hace un estímulo inmunológico del pez, ¿no? Una enzima de aminooxidasa. Pero cuando ya el pez está muerto, simplemente este sistema se inactiva y si hay una carga bacteriana alta, ¿no?
y esto no se mantiene a temperaturas de -0 hasta -8 grados centígrados, ¿no? O a temperaturas de refrigeración, simplemente vamos a qué temperaturas hay mayor a 21, hay una gran producción de histamina, ¿no? Dependiendo de la cuenta bacteriana del pescado. Y eso pues genera lo que se conoce con el nombre de histaminosis, ¿no? Claro, se maneja con antialérgicos, pero este es un metabolito que hasta es termostable, ¿ya? Eso es bien el factor de riesgo en los pescados, la formación de aminas biógenas, se conoce como esto. La siguiente. Bien, este es el mecanismo que les estaba hablando, ¿no? Entonces, recuerda que normalmente la histamina va a estar circulando en la sangre, ¿no? Y la histamina que podemos ingerir a través de los alimentos, ya es el pescado en este caso, ¿no? Esta histamina entra al tracto intestinal y, por supuesto, esta histamina tiene que ser desactivada por esta enzima. Pero si la diaminoxidasa, pero si esta enzima está bloqueada, simplemente vamos a tener altos niveles de histamina en sangre, ¿no? Se incrementa el histamina en sangre y, por supuesto, nos va a dar reacciones alérgicas, ¿no? Leves o graves, dependiendo de la sensibilidad de la persona. Esto se conoce con el nombre de histaminosis, ¿no? Así es. La siguiente. Bien, entonces recordemos que no hay lugar estéril, ¿no? Así como nosotros en nuestra boca tenemos, en la cavidad bucal oral, tenemos pues, los estafilococos, ¿no? Si tiene la amígdala supurada o el diente cariado, va a ser mucho mayor todavía, ¿no? Vamos a tener Streptococcus mutans, todos los estafilococos, el dorado, etcétera, etcétera. Igual en las bacterias también, en los peces también tienen su hábitat ciertas bacterias. ¿A dónde están? En las branquias. No sé si los peces se harán besos, pero igual que en los humanos, ¿no? En la boca y en el intestino, ¿ya? Por supuesto, cuando tanto en el humano o en el pez, cuando está vivo, pues el control de estas bacterias se encarga del sistema inmunológico, ¿ya? Bien, el problema está que cuando el pez es capturado, ¿no? Simplemente esta cantidad de bacterias se puede incrementar, ¿no? Entonces recordemos que las bacterias, generalmente todas las bacterias encima nosotros los inactivamos por el calor, entonces mayormente los alimentos pues lo consumimos cocidos, ¿no? Y vamos a hacer un barrido de esta gran carga bacteriana para que nuestro sistema lo pueda digerir, no nos genere problemas. El problema sería cuando uno consume peces muy contaminados crudos, ¿no? Así es. Y uno de esos sería pues el ceviche, nuestro famoso ceviche, ¿no? Entonces, post-mortem, cuando el pez ha sido muerto, o ya murió, entonces estas enzimas, las catepsinas y las bacterias, ¿no? Van a descarboxilizar, descarboxilan, que consta este aminoácido que vimos en la figura anterior, que es la histidina, ¿no? Entonces, esta descarboxilación mayor o menor de este aminoácido, ¿no? Va a estar en función a cómo yo manipulo y conservo el pescado. Bueno, si este pescado que es capturado se expone a 21 grados centígrados, va a haber una máxima formación de histamina, ¿ya? Entonces, en función a la temperatura, si ese pescado yo lo almaceno entre 4 a 10, la formación de histamina va a ser moderada. Pero si ese pescado va a estar almacenado en esta zona de peligro entre 6 a 60 grados centígrados, ¿no? Bueno, simplemente todo el lote va a estar en riesgo, ¿no? Por eso es que los pescados tienen que comercializarlos en escamas de hielo, ¿no? Como normalmente deberían estar en las pescaderías. Bien, entonces la zona segura pues, para mantener estos productos hidrobiológicos que son altamente perecibles está en ese rango entre 0 y a menos 18 grados centígrados. Eso es lo ideal, ¿ya? Pero una cosa es lo ideal, otra cosa es lo real que tenemos en nuestros terminales frigoríficos, ¿no? Aunque en los terminales grandes como el de Villa María Triunfo, en el del Callao, hay este equipo. El problema son en el comercio artesanal de los pescados y mariscos y los mercaditos de barrio, ¿no? Que no tienen esa cadena de frío. Muy bien. Entonces, un indicador en la calidad de pescados es la determinación de aminas biógenas, ¿ya? ¿Qué encuentro, no? En el pescado que se está comercializando. Histamina, putrescina, tiramina, espermina, etc. Y de todo esto, pues, lo más preocupante es la histamina. La histamina es termoestable.
¿Qué significa esto? Que si yo compro un pescado que ya tiene altos niveles de histamina o medianos o bajos, entonces puede ser mi cuadro alérgico, ¿no? Cuando ya el pescado ha formado su histamina, esto resiste la cocción, o sea, lo que hacemos en casa, a temperaturas de pasteurización, 60, 70, ¿no? Podrán morir las bacterias, pero ya la histamina está presente ahí, ¿no? Si cocino en casa, lo pasteurizo, o incluso cuando hago una conserva ya con carne de pescados con alto nivel de histamina, ¿ya? Es termoestable, resiste por los 115 grados centígrados, 220, dependiendo del equipo con el que cuente la industria que va a procesar, en este caso, la conserva. Entonces, el límite máximo que establece la FDA es 35 partes por millón. Otros hasta aceptan hasta 100 partes por millón, o sea, 100 miligramos por kilo, ¿no? Pero la FDA es más estricta y usamos este rango, ¿ya? De la Food Administration of Drugs de Estados Unidos. 35 miligramos por kilo, así es. Y si encuentran un lote de pez con esa mayor cantidad, simplemente eso se desecha, se descarta o se utiliza pues para alimentación humana indirecta. La siguiente. La siguiente. Bien, ¿qué bacterias producen histamina? ¿Ya? Toda la familia de las enterobacterias, algunos vibrios, ¿no? También alguna bacteria de género Clostridium, Lactobacillus y Salmonella, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, este es un resumen de todos los cambios autolíticos que pueden suceder en el pescado refrigerado o enfriado, ¿ya? Bien, entonces recuerden pues que las enzimas se inactivan por acción del frío o el calor, ¿no? Entonces, estas enzimas glucolíticas, su sustrato va a ser el glucógeno, ¿ya? Hay una serie de cambios que se van a encontrar en este caso en el pescado, ¿no? Y la forma como lo podemos prevenir o inhibir, ¿ya? Luego igual las enzimas autolíticas, ¿no? Autolíticas quiere decir que degradan, ¿no? Y están pues encargadas de la degradación, degrada en la ATP, la ADP, la AMP, etc. ¿no? Y también qué cambio genera en el pez y cómo podemos prevenir o inhibirlo, ¿no? Bien, entonces tenemos una serie de enzimas que van a la calpaína, colagenasa, la OTMA, que es la oxitrometilamina, ¿no? Entonces, también otras van a generar cambios en el paquete muscular y tenemos la forma de, por ejemplo, la OTM. Todavía no abre la señal. Ya salió tus compañeros, pero la diapositiva todavía no se ve. Ahí sí ya se ve. Ahí sí ya se ve. Dale pantalla completa, dale pantalla completa. Listo, ahí vamos. Entonces estamos viendo que hay una serie de cambios autolíticos, ¿no? Así es. La siguiente. Igualito, esta es una clasificación de la flora bacteriana en el pescado capturado, ¿no? Entonces recuerden que estas floras van a ser variables dependiendo de la zona de donde uno capture. Entonces es diferente, puedes realizar una captura cerca al desaguadero de la Chira que sobre las 12 millas o sobre las 200 millas, ¿no? Pero ahí no llega la pesca artesanal. La pesca de altura es distinta, ¿ya? Así es. Una gama de bacterias. Pseudomonas, Moraxella, Clostridium, Flavobacterium. Entonces esto ya parte de la microbiología alimentaria. Ya la siguiente.
Bueno, y toda la flora dominante, ¿no? Que causan el deterioro, ¿no? Así es. La siguiente. La siguiente, a ver. Bueno, y todos los organismos específicos de deterioro, ¿no? Ejemplo, Salmonella putrescens, ¿no? ¿Qué produce? La TMA, gas sulfídrico, ¿no? Photobacterium foferium, ¿no? Igual trimetilaminas, pseudomonas, sedonas, mucosidad, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las bacterias con sus efectos, en este caso, que genera en el pescado. La siguiente, marisco, ¿ya? Entonces, y la regla general, entonces, recuerden que el pez, la carga bacteriana va a depender del lugar donde ha sido capturado el pez, ¿no? Bueno, sobre las 200 millas, pues solamente capturan la pesca de altura, que son los barcos arraceros, que son barcos factorías, ¿no? Capturan el pescado y cuando el pescado se da cuenta ya está enlatado, ¿no? Es diferente a la pesca artesanal, que llega a la bolicherita o el bote, llega al ¿cómo se llama?, al terminal pesquero y ahí se realiza la comercialización y en condiciones no muy higiénicas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver sobre los mariscos, ¿ya? Así es. El marisco, a diferencia de los peces, es un animal invertebrado comestible, ¿no? Entonces, y se diferencia de los peces en que no poseen pesoesqueleto, ¿no? Sino un cuerpo blando, protegido por un corazón, por un caparazón o concha. Y aquí vamos a clasificar los mariscos en dos grandes áreas, los crustáceos y los moluscos, ¿ya? Vamos a ver cuáles son crustáceos y cuáles son moluscos. La siguiente. Bien. Entonces, crustáceos, ¿no? Tenemos a las langostas, los cangrejos, ¿no? Y los moluscos, aquí tenemos los que tienen valvas, una valva o dos valvas, ¿no? Y los cefalópodos, los que presentan cabeza. Y lo vamos a ver acá en las figuras, ¿ya? La siguiente. Bueno, crustáceos, ¿no? Hay más de 67.000 especies de crustáceos. Entonces, solamente conocemos algunas y habremos consumido algunas de ellas, ¿no? Las langostas se consumen mucho en el norte, ¿no? Bogavante, la cígala, el langostino, la gama, un poco vemos acá. Camarón, sí lo conocen, centollo, la nécora, el cangrejo sí lo conocen, pero otras especies no. Entonces, todas mayormente están provistas de patas y, por supuesto, también están provistas de pinzas. Entonces, esos son los crustáceos, ¿ya? La siguiente. Bueno, ahí tenemos algunos representantes, ¿no? Esto siempre, el buey de mar siempre vemos en las pesqueras, los langostinos también, o colita de langostino, que es el congelado, ¿no? Las langostas en el norte, bueno, las bellotas de mar, que muy poco se encuentran en los mercados. La siguiente. Bueno, clasificación de los mariscos. Unos pueden ser moluscos, ¿no? A diferencia del anterior, hay más de 100.000 especies de moluscos, y de esas, más o menos 35.000 han sido extinguidas, ¿no? Así es. ¿Cuál es la característica de los mariscos? Que poseen un cuerpo blando, protegido por una conchita, ¿no? Entonces aquí tenemos pues a la ostra, el berrecho, la almeja, el mejillón, el ostión, el bugarío, que lo vamos a ver acá en la figura, ¿no? Uno puede ser bivalvo o univalvo, ¿no? La siguiente. Bueno, tienen los moluscos. Uno puede ser los gasterófaros o gasterópodos, ¿no? Con una concha de una sola pieza, ¿no? Otro puede ser bivalvo, ¿no? Y otros los cefalópodos, los que tienen cabeza. El pulpito es uno de ellos, ¿no? Así es. Siempre a veces hemos comido un ceviche de pulpo, ¿no? Bueno, caracol también se ve en la pesquería y los mejillones también, ¿no? El calamar sí, siempre llegamos a ver calamar pequeño y calamar gigante también. La siguiente, esos son los moluscos, ¿ya? Bueno, y las características de un marisco fresco o alterado, ¿no? Entonces, el marisco fresco, pues, si es un crustáceo, el caparazón tiene que ser brillante, ¿ya? Y cuando agarramos, queremos separar la cabecita, lo tiramos, simplemente va a haber resistencia. Cuando ya está alterado, eso se desprende fácilmente de otólisis, ¿no? La carne es elástica y olor agradable a mar, ¿ya? En cuanto a los moluscos, eso en cuanto a los crustáceos. En cuanto a los moluscos, con el molusco fresco, cuando, por supuesto, el olor es agradable a mar, ¿no? Las valvas están cerradas, no deben expenderse, por ejemplo, choros o conchas con la valva abierta, ¿no? Todos están cerrados. El líquido interior transparente y abundante, ¿no? Y la carne, pues, es consistente. Eso en cuanto
característica de frescura del molusco. Y luego tenemos los cefalópodos, ¿no? Acá está el pulpito, igual piel brillante, ¿no? Con coloración típica de la especie, ¿no? Carne densa, elástica y, por supuesto, a la presión digital no cede, ¿no? Es bien difícil que se desprendan los tentáculos, así lo tires, salvo que hay una autólisis marcada, ¿no? Y por supuesto el olor tiene que ser agradable, no oloramos de acá, ¿ya? Entonces son características de frescura así. Cuando hagamos la práctica, vamos a tener varios representantes para que se identifique si está fresco o está alterado. La siguiente. Calidad nutritiva del pescado. Vamos a ver. Continúa. Bueno, si vemos aquí lo que nos interesa es el contenido de proteínas, ¿no? Está en el rango de casi de 14 hasta 21, ¿no? Comparado pues con la carne de la vaca que llega a 20, ¿no? Así es. La siguiente. Bueno, sus principales constituyentes son proteínas de fácil digestión. No es hidrosoluble, pero en comparación con la de animales mayores, que es proteína fibrosa, las carnes de pescado son muy buena fuente de colágeno, ¿no? Así es. Proteínas, lípidos, etc., ¿no? Y las variaciones, pues, de su composición química se debe, pues, a las diferentes especies que se ha realizado la captura, ¿no? La diferencia entre individuos de una misma especie, ¿no? La edad, el sexo, bueno, identificar el sexo de una especie, qué complicado sería, ¿no? El medio ambiente en el cual es su hábitat y la estación. En épocas de fresa, de reproducción de los peces, simplemente los peces no le decimos tan flacos, pero varía el contenido de lípidos, ¿no? De grasas. Y además, pues, los grandes desplazamientos que realizan ellos. La siguiente. Igual, ¿no? El contenido de proteína mínimo y máximo, ¿no? Máximo hasta 28, hay especies que llegan a tener 28% de proteína, ¿no? Alta grasa son los peces magros, hasta 67%. Bueno, cuando hablamos de cenizas se refiere al contenido de minerales. Cuando ya primero se determinan las cenizas, ¿no? Y luego vemos qué minerales están presentes ahí, ¿ya? Normalmente calcio, fósforo, magnesio, ¿no? En peces. Y por supuesto tienen alto contenido de agua. La siguiente. Bueno, esta es la composición química de diferentes especies marinas, ¿no? Y cada uno con su valor de proteína, que es lo que nos interesa. Bacalao de 15% a 19%, ¿no? La anguila 14%, la trucha 18%, ¿no? Salmón 21%, etc. Entonces tienen un rango bastante considerable de proteínas comparado con otras especies, ¿no? El siguiente. Bueno, igual aminoácidos esenciales, ¿no? El pescado comparado con la leche, con la carne de vaca y con los huevitos, ¿no? Tanto el huevo y la leche pues, son proteínas de referencia. Entonces, el pescado en ese sentido tiene una serie de ventajas y sobre todo que de una digestión mucho más fácil comparado con la carne de vaca. No es una proteína hidrosoluble, pero es una de fácil digestión. La siguiente. Y las vitaminas, ¿no? Tienen las liposolubles, ¿no? Y también las del grupo B, ¿ya? La siguiente. Bueno, y los minerales, ¿no? Sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo. Sobre todo los pescados, los productos de mar son muy buena fuente de fósforo, ¿ya? Así es. En comparación con otras carnes, ¿no? Así es. La siguiente. Bueno, esa es la composición química de diferentes especies de pescado. Es un detalle enorme y también lo encuentran en la tabla de composición de alimentos, ¿ya? Solamente nos interesa en este caso el contenido de proteínas, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, el tamboraki, bueno, eso más que nada es en la selva, ¿no? El bagre igual, ¿no? Pero hay peces, la trucha así en los lagos, en la sierra, ¿no? Recuerden que la trucha es un pez carnívoro, ¿no? La trucha normalmente en Perú y en los ríos ha sido sembrada, ¿sí? Las truchas. No es auténticamente nuestra. ¿Sí? La siguiente. Y los aminoácidos esenciales, ¿no? De la proteína, tanto comparados del pescado con la leche y la carne de vaca y los huevos, ¿ya? Tiene
un valor prácticamente muy similar, hasta por encima, comparado con la leche y los huevos, ¿no? La siguiente, los 8 esenciales. La siguiente. La siguiente, delegado. Bueno, igual las vitaminas, ¿no? Por portes, en el filete de pescado, cuánta vitamina tiene, el filete de aranque, el hígado de bacalao. Entonces, estamos viendo lo que es valor nutritivo. La siguiente. Bueno, los componentes minerales músculos que ya habíamos visto, ¿no? Sodio, potasio, calcio, magnesio, y su valor promedio, ¿no? Muy buena fuente de potasio y fósforo, es lo que más contienen los pescados, potasio y fósforo, ¿ya? Así es. La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver, ya hemos visto la calidad nutritiva y la calidad de conservación, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, este es un diagrama de los puntos críticos, ¿no? Análisis de riesgo. Entonces, los puntos críticos en diferentes etapas, ¿no? Cuando el pez está vivo, cuando ya se capturó, qué características se dan durante la manipulación, la captura, el enfriamiento, el desembarco. Entonces, cada uno identificado con sus puntos críticos de control, ¿no? P1, P2, P1. Entonces, y que se puede, pues, ir mejorando y estableciendo, viendo la línea de cómo se opera en este caso en cada regla. La siguiente. Ese ya lo van a hacer cuando van al hazard también. La siguiente. La siguiente, delegado. Bueno, método de conservación, ¿no? Entonces, miren, recuerden que los peces son muy sensibles al deterioro, ¿no? En comparación con otras especies de recursos alimentarios. Si nosotros solamente tenemos en cuenta que la formación de histamina sea cuando ya el pez es capturado, entonces lo que hay que es manejar ese riesgo, ¿no? Entonces, si sabemos que hay máxima formación de 21 y lo ideal está de 0 para abajo hasta menos 18, ¿no? O menos 30, entonces. A veces en casa no se tiene ese equipo, entonces uno debe abastecerse para el consumo máximo de la semana, a salvo que tengamos, pues, que se maneje en la comercialización grandes toneladas como son los frigoríficos, que ellos sí tienen túnel de congelación y hay diferentes tipos de túnel de congelación. Puede ser hecho de lecho fluido, por corriente de aire, por contacto en placa. Entonces, hay diversos equipos, ¿ya? Así es. Entonces, aquí tenemos, pues, la temperatura de conservación desde la refrigeración a 0 a 4 grados y el tiempo de vida útil, ¿no? Donde se conserva en las mejores condiciones, ¿no? De 3 a 6 días, congelados a menos 20, a menos 25, 8 a 12 meses, ¿no? Eso ya maneja los frigoríficos. Y, por supuesto, en conservas puede durar hasta 3 a 5 años, siempre y cuando no sufra abulladoras en los bordes, ¿no? El ahumado, 6 meses, como escabeche, 10 días, es una semiconserva, ¿no? Pescado seco salado, 90 días aproximadamente, y seco, ¿no? Sin sal, de 30 a 90 días, por disminución del AW, ¿no? La siguiente. Conserva de pescado. Ya vamos a ir terminando. Continúa delegado. Bien, cuando hablamos de conserva ya es un producto manufacturado, ¿ya? Entonces, vamos a tener las diferentes formas como se comercializa el pescado bajo la forma de conserva, ¿no? Puede haber filete de atún, lomito, ¿no? La parte más cara. Puede ser enteros, ¿no? Ahora no sé si hasta ahora se comercializan las portolas, ¿no? Las anchoas es la anchoveta, ¿no? Esas latitas pequeñas. Es sólido atún, entonces encontramos cotidianamente, ¿no? Y hay enteros, ¿no? También hay partes enteras. Eso está con hueso y todo, pero esto ya solo se deshace cuando uno lo consume, ¿no? Así. Muy bien. Y los lomos de caballo, ¿no? Hay diversas presentaciones y con diversos líquidos de gobierno, que normalmente el líquido de gobierno es aceite, ¿no? Puede ser de oliva, etc. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las formas de deterioro que nosotros podemos observar en una conserva, ¿no? Si ya pasó estos 3 o 5 años, o está en el año 3,5 o 4, entonces
y que podemos detectar a través de una inspección, porque a veces esta conserva se oferta, ¿no? Y a veces el gerente de logística, lo único que piensa es en bajar su costo, y puntos para él, aplausos del directorio, ¿no? Entonces ustedes son las contrapartes, son los que hacen la inspección de lo que van a comprar, ¿ya? Sobre todo si lo que van a comprar se va a destinar para un programa social, para un hospital, porque nosotros no podemos poner en riesgo a un sector de la población dejándonos guiar solamente por una oferta. Entonces, puede haber un deterioro químico, ¿no? Y que incluye desde la formación de histamina, ya sabemos que esto es bastante riesgoso en pescado. Puede haber un ennegrecimiento, ¿no? La formación de la estrubita o estrubita, tal con su nombre, es la formación de fosfato de magnesio y amonio. Esto se forma pues luego que el pescado ha sido elaborado con conserva. Esto no es tóxico, eso se disuelve fácilmente y no. Son pequeñas grumitos de esta sal que se forman, ¿no? Y luego puede haber un parreamiento no enzimático. El tostado, eso vamos a ver cuando ustedes salan la lata, van a ver que en la parte de la superficie, como cuando hay una ligera coloración oscura, como cuando uno se va a la playa, ¿no? Así es. Bien, entonces ese deterioro químico, ¿ya? Entonces, este parreamiento no enzimático pues se debe al tratamiento térmico que ha soportado en este caso la conserva, ¿ya? Así es. Y luego puede haber un deterioro físico, ¿no? Una lata hinchada, pues fácilmente ya lo separamos, ¿no? Puede haber un sobrellenado, o sea, se llenó demasiado o la máquina llenó demasiado líquido de gobierno. Podemos controlar el vacío también, para eso vamos a usar un vacuómetro, ¿no? Y ver si hay corrosión o no en la lata interna, porque toda lata lleva un baño de barniz sanitario, ¿no? Así es. Y al otro lado puede haber entonces un deterioro microbiológico, ¿no? Puede haber una acidez plana, una recontaminación, ¿no? Formación de gas sulfidrilo, ¿no? Y ennegrecimiento por acción microbiana. Entonces, normalmente las cosas podemos hallar un deterioro químico, un deterioro físico, un deterioro microbiológico. La siguiente. Bueno, pruebas de exámenes de calidad en la conserva, ¿no? Vamos a ver un análisis físico organoléptico, el olor, el color, el sabor, la textura de la conserva, ¿no? Su peso escurrido, la presión de vacío, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego vamos a ver la inspección y evaluación del doble cierre, vamos a ver acá en la guía práctica, ¿no? De los cierres tanto, sobre todo en la tapa, ¿no? Y por supuesto el sello de esterilidad de comercio. La siguiente. La siguiente. A ver. Bueno, ¿qué se verifica, no? ¿O qué vamos a observar? Por ejemplo, olores y sabores anormales, ¿ya? Eso vamos a observar en las conservas. Si hay decoloración del producto de uso de la materia prima, de mala calidad, ¿no? Preparación y llenado incorrecto, deterioro del interior exterior del envase, presencia, no debe haber presencia de la piel, porque simplemente se ha hecho mal fileteado, ¿no? Así es. Uso de aditivos. Lo único aditivo que lleva la conserva de pescado sal, no lleva otra cosa. No requiere, como los embutidos, otra cosa, ¿no? Presencia del resto del pescado, si hay escamas, no debemos encontrar en una conserva, ¿no? Cantidad y color y consistencia adecuada del líquido de gobierno. Normalmente el hecho que el líquido de gobierno puede ser aceite, a veces pasta de tomate, ¿no? Bueno, y ahora pues diversos líquidos de gobierno que se están utilizando para tener una conserva exótica, ¿no? Ablandamiento incompleto de las espinas, eso es simplemente por una falla en la esterilización. Falta de vacío de espacio libre, el espacio libre tiene un rango que debe tener al final de la letra lápiz la conserva, ¿no? Adherencia de la piel al envase, no debe pegarse la carne de la que está en la conserva no debe estar pegada a la lata, ¿no? Pesos incorrectos, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es el peso bruto, el peso neto, el peso sin líquido de gobierno, ¿no? Y los defectos de sellado, ¿ya? La siguiente, todo eso vamos a observar. Y luego vamos a ver la evaluación sensorial y consiste en lo siguiente. La evaluación sensorial tiene múltiples aplicaciones en los alimentos, no solamente pescados, ¿no? Puede ser utilizada pues, para el desarrollo de productos. Eso es lo primero que se hace, la prueba de evaluación sensorial, que lo van a ver creo que con la profesora Yadira, ¿no?
para el mejoramiento de los productos que uno ya tiene, ¿no? Para efectuar el control de calidad y para efectuar cambios en el proceso, ¿no? Y para poder pues, determinar la correlación entre la evaluación de índices físicos y químicos, ¿ya? Así es. La siguiente, y van a ver ustedes los papeles sensoriales. Bueno, el análisis físico organoléptico en la cocina del pescado. Examen sensorial físico y que consiste en qué cosa, en evaluar el envase tanto de manera externa como de manera interna, ¿ya? La presentación del contenido, lo que estábamos viendo, ¿no? Debe ser uniforme, sin materias extrañas. Vamos a determinar el peso bruto, el peso neto y el peso escurrido. Y eso tiene que coincidir con lo que está declarado en la etiqueta, ¿ya? Vamos a determinar el volumen y características del líquido gobierno. ¿Qué líquido gobierno está utilizando? Normalmente es agua y sal y aceite, ¿no? Bien. Y la adición de sal u otros componentes, ¿ya? La siguiente. Luego vamos a ver si hay defectos en el producto terminado, ¿no? Si hay descomposición, si hay rancidez, olor y sabor no característicos, pero es bien raro que haya rancidez en las conservas, ¿no? Porque eso se sea al vacío, ¿no? Pero de todas maneras está especificado. Materias extrañas, ¿sí? ¿No? Restos de vidrio, metales, pero esto mayormente es un boicot del mismo trabajador, porque nadie en su sano juicio agregaría por restos de vidrio o cuenta de un anillo dentro de una conserva, ¿no? Así es. Que puede ser algo accidental, que puede ser. Bien. Y otros efectos, ¿no? Puede haber ennegrecimiento por sulfuro de hidrógeno, ¿no? Una columna vertebral dura, resistencia a la presión por más tratamiento térmico, ¿no? Y defectos en la fabricación, ¿no? El descabezado inadecuado, aletas desprendidas, desprendimiento de rotura de la piel, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por supuesto puede también haber peso líquido gobierno con sedimentos, ¿no? Turbio, con textura no característica, y un llenado no adecuado, en este caso, del líquido gobierno, o puede haber un exceso de sal también. Así es. La siguiente. En cuanto al envase, ¿qué observamos en el envase? En la parte exterior, ¿ya? La parte exterior del envase. Y en la parte interior también. En la parte exterior, ¿qué observamos? Que si hay fugas de líquidos, no es una lata sellada herméticamente, no debe haber escapes y fugas, ¿no? Si está hinchada, si presenta grietas, rajaduras u otros defectos superficiales del envase. El envase tiene que estar íntegro, ¿no? PR el barniz y la litografía, ¿no? Rótulos deteriorados, abolladuras, entonces toda conserva que presenta abolladuras simplemente es separada, ¿ya? Así es. Y en el interior abrimos la lata y observamos, ¿no? Si hay coloración anormal, si hay perforación por mal estampado el código troquelado, vamos a ver cuál es el troquelado, si hay corrosión con desprendimiento de barniz, entonces, y si hay una presencia anormal de la soldadura. Así es, porque recuerden que esos envases se sueldan, ¿no? Antes, por supuesto, antes de que se destinen a la línea de producción. Ya, la siguiente. Y luego vamos a determinar el pH de manera directa o indirecta, ¿ya? Entonces, por supuesto, estos son conservas que tienen un pH por encima de 7, ¿no? Así es. Y aquí está el procedimiento que vamos a realizar. Vamos a tomar diagrama de producto, un vaso precipitado, lo vamos a diluir como oscilada y vamos a medir el pH, ¿no? Así es. La siguiente. Vamos a determinar la medida de los cierres, ¿ya? Para esto vamos a utilizar un aparato que se llama el micrómetro y un medidor de profundidad, ¿ya? Y vamos a poder determinar la altura, el espesor y la profundidad que tiene la conserva, dependiendo del envase que nosotros o lo que hayamos traído, ¿no? Así es. La siguiente. Bueno, vamos a medir el cierre, te lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? Vamos a ver cuál es el espesor de cierre, la altura, ¿no? La profundidad, esto se determina con un vacuómetro, ¿no? La siguiente. Y la medida interna del cierre, ¿no? Vamos a quitar el gancho de tapa, ¿no? Y vamos a tomar las medidas. Y simplemente vamos a corroborar porque estos son envases que ya están estandarizados. La siguiente. Bueno, estos son los valores que tienen, ¿no? Del envase, ¿no? La profundidad, el valor en pulgadas y en milímetros, el espesor, la altura, el cuánto mide el gancho de tapa, el gancho de cuerpo y el traslape, ¿no?
La siguiente. Y determinación del vacío, pues necesariamente aquí tenemos que tener un vacuum. Ya el vacío normalmente en las conservas, cuando ya llega a 60 grados centígrados, pues esto va a una cámara de vapor. Entonces en esa cámara de vapor ya no hay oxígeno, simplemente eso se llama el vacío, el equipo se llama el exhausting. Y por ahí pasan todas las conservas, sea de pescado, de fruta, verdura, peces, donde esa es la finalidad del exhausting, hacer generar el vacío, pues luego ya viene la etapa de sellado. Ya así es. La siguiente. Bueno, por supuesto, no podemos detener el vacío y necesariamente tenemos que tener este equipo que es el vacuoma. ¿Ya? Así es. La siguiente. Bueno, determinación del espacio libre, ¿no? Eso vamos a mirar. Nunca la conserva está llena hasta el borde. Tiene que haber un espacio más o menos de 3 milímetros hasta el final. Al final sacamos la tapa y vamos a verificar, ¿no? Y normalmente nunca debe estar lleno hasta el borde. La siguiente. Igual, ¿no? La siguiente. Ese procedimiento, la textura, ¿ya? Del contenido, ¿no? O sea, la textura del filete, el desmenuzado, lo que tengamos, ¿no? Entonces vamos a ver si es firme, ofrece resistencia, ¿no? Si es semiblanda o es blanda, ¿ya? La textura de la conserva. Por supuesto va a depender pues, si se trata de un filete o de trozos o de un desmenuzado, ¿no? La siguiente. El color igual, ¿no? El color si es típico del producto, ¿no? Si hay una variación en el color o, por supuesto, sea decolorada, ¿no? Así es. Si estamos hablando del color, del contenido de la conserva. ¿Ya? Siguiente, la limpieza, ¿no? Si es buena limpieza, entonces nosotros no debemos encontrar dentro de la conserva escamas, esas cosas, ¿no? Sobre todo escamas. Corriente, bueno, entonces una buena limpieza, etc., ¿no? O sea, eso conoce que no debe haber materias extrañas en la conserva que nosotros estamos inspeccionando, ¿ya? La siguiente, la sal, ¿no? ¿Cuánto se requiere de sal diaria? Dice, no más de 7 gramos, pero eso es imposible de cuantificar. Entonces, podemos calificar en la conserva, no sé si es exceso, suficiente o bajo sal, pero normalmente la sal en la conserva es para dar sabor, no para conservar, ¿no? Porque se utiliza pues la sal siempre en seco salado que actúa como un conservador. En este caso, más que nada, como un potenciador del sabor, ¿no? La sal. La siguiente. Bueno, el líquido de gobierno, ya les he dicho, puede ser cualquier aceite, de girasol, puede ser aceite de oliva, ¿no? Cualquier aceite rico o pobre en ácidos esenciales, o ahora se está haciendo lo que se mezclas pues, de aceite con hierbas aromáticas, ¿no? Así es. Pero en reglas generales, el líquido de gobierno tiene que ser transparente, ¿no? Así es. La siguiente. Y los pesos, ¿no? Ahí vamos a lo que es peso bruto, ¿no? Es el peso de la lata con todo. Luego el peso, luego vamos a escurrir el líquido de gobierno, vamos a separar eso y vamos a tener peso sin gobierno, la tara, ¿no? Que el peso, o sea, cuánto pesa el envase, es igual se utiliza en los vehículos. Cuando el camión está vacío, es el peso tara, ¿no? Cuando el camión está lleno, tiene otro peso. Peso neto, peso escurrido, ¿ya? Sí, lo vamos a ver con detalle en la práctica. La siguiente. Bueno, y determinación de peso de acuerdo a la norma técnica peruana, ¿no? La siguiente. Esa es la... Bueno, ahí hemos tenido que correr un poco porque ahí terminamos. Son un minuto para las 10. ¿Te pasé la guía práctica de pescado delegado? ¿Te pasé la guía de prácticas o no? No, todavía no, doctor. A ver, ahorita lo envío para veanlo. A ver. Rutas. Caramba. Aquí está. Ya. Te voy a mandar tu WhatsApp.
Ya le envié la guía práctica. A ver, presenta las planillas nada más, ¿ya? Sí, doctor, ya ahorita lo voy a descargar. Sí. Eso lo vamos a ver en 5 minutos porque ya eso lo vamos a hacer la próxima semana todavía. Entonces, para mañana, pues, ustedes parece que les ha parecido bastante. Yo les estoy pidiendo que un pedacito de carne a lo que tienen en su casa nada más. Si tienen pollo, si tienen carnes rojas, ¿no? Ya es un pedazo, no un kilo, un pedacito, ¿no? 50, 60, 20 gramos está más ser un pedacito, un cuadradito, no, pedí un poquito más, ¿no?